En el día de hoy voy a hablar un tema muy importante acerca de qué es la ultraderecha y qué es la ultraizquierda. Hoy en día muchos estudiosos de la profecía no han podido entender acerca de dónde sale la ultraderecha y de dónde sale la ultraizquierda, ya que es tan importantísimo para poder entender la profecía. Si nosotros no entendemos acerca de dónde es la ultraderecha ni de dónde es la ultraizquierda, hoy en día se oye hablar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en las fábricas, en todas las entidades, en las ciudades, en los pueblos, en los campos, en todos los lugares del mundo donde uno va, se oye hablar acerca de la derecha e izquierda. Pero muchos se preguntan, ¿de dónde nació la derecha, de dónde nació la izquierda? Ya que si nosotros no entendemos de dónde viene la ultraderecha y de dónde viene la ultraizquierda, nos es imposible entender la profecía, ya que la Biblia nos está hablando de que esta ultraderecha la conforman los hijos de Esaú y los hijos de Jacob para los últimos tiempos, porque la Biblia no registra sino dos guerras. Para nosotros es una tercera guerra mundial porque ya sucedió la primera guerra mundial, que fue en el año 1914 al año 1917. La segunda guerra mundial, que nosotros llamamos, fue en el año 1939, año 1945, cuando allí en Europa se desata una macabra guerra acerca de ultraderecha, ultraizquierda contra los judíos. Cuando Adolfo Hitler sacó la ideología acerca de Alemania nazi y le costó la vida a muchos judíos porque él se ensañó contra los judíos. Fue una guerra entre ultraderecha y ultraizquierda. La Biblia, en toda la Biblia, en todos los libros proféticos, nos está hablando acerca de esta guerra, de estos dos hermanos, de estos dos ideales. Toda la trayectoria de la historia de guerras ha sido entre ultraderecha, ultraizquierda. A continuación voy a dejarles las citas bíblicas acerca de los hijos de Edom para que ustedes la puedan hacer un estudio ampliamente acerca de los hijos de Edom. La primera cita bíblica es en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 19. El libro de los Salmos, 137. Isaías, capítulo 34. Jeremías, capítulo 49. Ezequiel, capítulo 25, verso 12. Ezequiel, capítulo 35. Amós, capítulo 1. Abdías, capítulo 1. Nahum, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 10, verso 10. Joel, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Esas son las citas bíblicas acerca de este estudio, acerca de los hijos de Edom, para poder entender acerca de esta profecía bíblica. En el día de hoy voy a tratar un tema que es acerca de los hijos de Esaú. Para poder hoy en día entender acerca de la profecía de los últimos tiempos, tenemos que entender acerca de lo que nos habla en el libro de Génesis capítulo 25, verso 19, acerca de estos dos gemelos, porque de lo contrario nos es imposible entender la profecía. Y para eso voy a leer el verso 19 y dice de la siguiente manera. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Petuel, arameo de Parán Arán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, y era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada la mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Pero regresémonos al capítulo 22 y nos da una enseñanza impresionante. Y esta es una puerta que si nosotros no entendemos acerca de lo que el Señor nos está hablando aquí, es difícil, nos es imposible entender la profecía. Dice de la siguiente manera, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
Mire que Rebeca en ese entonces sí entendió que lo que había dentro del vientre de ella era una guerra que iba a suceder en los postreros tiempos, que hoy en día la llamamos ultraderecha, ultraizquierda. Pero ella tomó una decisión muy sabia, que fue consultar a Jehová. Y cuando ella consultó a Jehová, Jehová le explica de la siguiente manera, y le dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Note que aquí el Señor está explicando de que aquí hay 2 ideales diferentes, hay 2 naciones diferentes, hay 2 pueblos diferentes, divididos. Hoy en día se oye hablar mucho acerca de la ultraderecha, ultraizquierda. ¿Quiénes conforman la ultraderecha? Los hijos de Jacob, que están esparcidos por las naciones para bendición de las naciones. Y los que conforman la ultraizquierda son los hijos de Edom. ¿En dónde están los hijos de Edom hoy en día? Los hijos de Edom están en el Medio Oriente. Cuando Babilonia vino a llevar al reino de Judá a Babilonia, ¿quiénes ayudaron a despojar y a tomar cautivos a los hijos de Judá, a los hijos de Jacob? Fueron los hijos de Edom. Y los ayudaron a despojar y tomaron posesión de las tierras. Tomaron la posesión de las tierras y los ayudaron a despojar hasta el día de hoy. Hoy en día lo que es Palestina y Gaza lo tienen los enemigos de Jacob, que son los hijos de Edom. Y de aquí van a suceder muchas cosas acerca de los hijos de Judá para los últimos tiempos. Y para esto voy a ir al libro de Abdías. El libro de Abdías es un libro que está hablando acerca de los hijos de Edom. Y dice en el verso 10, dice de la siguiente manera, dice, por la injuria de sus hermanos Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de su hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, y no debiste haber mirado el mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aquí podemos ver, y aquí nos habla la Biblia, de que ellos echaron mano de las tierras que eran de los hijos de Jacob, de los hijos de Judá. Y así como ellos hicieron con ellos, para los postreros tiempos, la Biblia nos habla claro que los hijos de Jacob harán con ellos lo mismo que hicieron los hijos de Edom con los hijos de Jacob. ¿Y cuándo es ese tiempo? Eso no ha sucedido, eso está por suceder. Y dice en el versículo 14, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Aquí nos habla claro como el mismo Jesús dijo, ojo por ojo, diente por diente. Aquí los hijos de Esaú ayudaron a tomar cautivos a los hijos de Jacob y los despojaron. Ahora ese tiempo de que los hijos de Jacob van a ir por sus tierras está a punto de suceder. Hoy en día se oye hablar acerca de que los Estados Unidos de América, una guerra con el Medio Oriente, pero para esto tenemos que entender quiénes conforman a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América lo conforman los hijos de Jacob, la ultraderecha. ¿Quiénes son los de ultraderecha? Los capitalistas, porque si nosotros vamos a mirar la Biblia, que eso lo vamos a ver más adelante, aquí los que comercializan en el mundo entero son los hijos de Jacob. La Biblia lo habla claro, ellos fueron puestos en tierra de mercaderes, en tierra de comerciantes. Nunca el pueblo de Israel ha sido por cola, ha sido por cabeza. Y ellos son los que comercializan el mundo entero. El negocio que se mueve sobre la faz de la tierra, macro, en grande, lo manejan los hijos de Jacob. Y son los capitalistas. Y los izquierdistas, que son los comunistas, helenistas, son los hijos de Edom. La Biblia lo habla claro. Voy a ir al libro de Isaías capítulo 34,
que nos habla acerca de los hijos de Edom. Y mire lo que la Biblia nos alerta para los últimos tiempos de lo que va a suceder aquí. Dice, acercaos, naciones, y juntaos para oír, vosotros pueblos, y escuchad, y oiga la tierra, cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo un ejército de ella. La destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae de la higuera. Y mire el verso 25 lo que nos dice. ¿Contra quién es esta guerra? Y aquí nos habla claro. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom el juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. La Biblia dice y nos habla claro que los hijos de Edom para Dios son pueblo del anatema, hijos de maldición. ¿Por qué la Biblia nos habla de que los hijos de Edom son hijos de maldición? Si ustedes podemos mirar hoy en día acerca de los hijos de Edom, ellos no creen en Dios. ¿De dónde viene el ateísmo? ¿De dónde viene la incredulidad de que no hay Dios, o que le sacan a uno que eso de que existe Dios, eso es falso? Eso viene de los hijos de Edom. La incredulidad, el ateísmo, la hechicería, la brujería, todo eso viene de los hijos de Edom. En el libro de Nahum nos habla claro acerca de que todo lo que es la hechicería, la madre de todas las hechicerías, viene de ¿dónde? De Nínive. ¿Y quiénes son los que poseen hoy en día los territorios de Nínive? Los hijos de Edom. El cetro de los hijos de Edom está en Nínive, hoy en día Irán. Entonces, el cetro de los hijos de los de izquierda, ellos están en el Medio Oriente, y el cetro de los de derecha están esparcido por las naciones, que es hoy en día Estados Unidos de América. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos habla acerca de que habrá rumores de guerra. Jesús mismo lo dijo, habrán rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando Jesús dijo que se levantaría reino contra reino, ¿de cuáles reinos nos está hablando la Biblia? La Biblia nos está hablando de dos reinos, que es el reino de los hijos de Jacob y el reino de los hijos de Esaú. ¿Dónde está el reino de los hijos de Jacob? Estados Unidos de América, que es la tribu de Efraín. ¿En dónde están los hijos de Esaú? E Irán, que es el cetro de los de izquierda. Por eso hoy en día la tensión, y cada día va arreciando la tensión entre Estados Unidos y el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob tienen que ir a tomar posesión de las tierras que a ellos les pertenecen. Hoy en día escucha uno muchos enseñadores de la Biblia y teólogos, y yo no sé de dónde sacan o cómo lo hacen para enseñar, y dicen de que el pueblo de Israel regresa a Israel. Por favor, la única tribu que regresa a Judá es la tribu de Judá. ¿En dónde nos lo dice? Isaías capítulo 49. Es la única que toma posesión de las tierras, porque Judá es la puerta del cielo, el estrado de los pies del Señor y la casa de David. Y es así, la tribu de Judá es la única que regresa a Judá. Pero las otras 10 tribus, la Biblia nos dice claro en el libro de Oseas que no regresarán a Israel. En el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 31 dice, y por cuanto pecaron contra Jehová, no entrarán a la tierra de Israel. ¿A dónde tiene que regresar las 10 tribus? Porque aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, que una cosa son las 10 tribus del norte, que son las tribus que cogió Jeroboam, y las otras 2 tribus que cogió Roboam son las tribus del sur. Y cuando el rey de Babilonia vino y se llevó las tribus del norte, las llevó y las puso en territorio de los medos persas, aparte de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá tenía que ir a cautividad durante 70 años y tenía que regresar a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque de allí tenía que nacer un Mesías. Y ese cumplimiento tenía que suceder así, y por eso los que regresaron a reconstruir el templo eran los hijos de Judá.
pero las otras 10 tribus no regresaron cuando regresaron de esa cautividad en ese entonces. Los de la tribu del norte hasta el momento no han regresado todavía. Y ellos tienen que regresar, pero no a Israel. La Biblia habla claro que ellos volverán a Egipto y a Siria. Eso lo vamos a ver más adelante. En el libro de Ezequiel, capítulo 25, verso 12, está hablando acerca de los hijos de Edom. Y aquí nos está hablando de una guerra. Yo no entiendo por qué los estudiosos de la profecía no han entendido acerca de que la Biblia, los libros proféticos nos habla de una guerra entre los hijos de Edom y los hijos de Jacob. En el verso 12 dice así: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se devengaron de ellos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella sobre hombres y bestias, y asolaré desde Temán hasta Edán, y caerán a espada. Porque mi venganza es contra Edom, en manos de mi pueblo Israel. Aquí está hablando claro de que los que van en venganza y a recuperar su tierra son los mismos hijos de Israel. Aquí en el versículo 14 habla claro, dice, y pondré mi venganza contra Edom. ¿En manos de quién? De los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y harán de Edom según mi enojo, conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Aquí la Biblia nos está hablando claro que los hijos de Jacob tienen que volver en los últimos tiempos a sacar a los hijos de Edom de las tierras para tomar posesiones. Y los hijos de Edom tienen que salir de las tierras de los hijos de Jacob. Y para poder entender esto, lo que voy a decir para algunos es, digamos, se estremecen y dicen, no, pero es que esto no puede ser así. La Biblia nos habla claro de que allí va a haber un antemilenio. ¿En dónde lo podemos encontrar? En Isaías capítulo 7, verso 17 en adelante está hablando de que Dios dice que silbará y recogerá las moscas y todos los insectos del Medio Oriente y los llevará a las cavernas de las peñas. ¿Qué nos está hablando allí? Allí nos está hablando de que va a haber un antemilenio. Y allí el pueblo de Israel, después de esta guerra que va a haber, ellos van a tomar posesión del Medio Oriente. ¿Cuáles van a ir allí? Las 10 tribus. Las 10 tribus del norte van a ir allí. ¿Dónde nos explica claro eso? Nos lo explica en el libro de Isaías, capítulo 19, verso 23, nos dice la siguiente manera: en aquel tiempo habrá una cascada en Egipto y Siria. Asirios entrarán a Egipto y los egipcios entrarán en Siria. Y los egipcios servirán a los asirios y a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero. Miren, notemos que primero toman posesión las tribus del norte y van a tomar posesión de Egipto y de Siria. Y dice, y Israel será tercero. ¿Cuáles son los que van a ser terceros? Los que están allá en Israel. ¿Para bendición de qué? Dice aquí, con Egipto y con Siria, para bendición en medio de la tierra. Aquí nos está hablando que primero el pueblo de Israel tiene que ser recogido y llevado al Medio Oriente, y luego Israel será de bendición para Dios, será tercero. Después, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando se le den alas de águila al pueblo de Israel. ¿A dónde van a ir? Van al grueso de los judíos que ya fueron recogidos sobre los 4 orientales de la tierra, y ellos son allá donde van a ir los de Israel, los que están allá en Israel cuando el anticristo se levante contra ellos. Verso 25 dice, porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá diciendo, bendito el pueblo de Egipto, el asirio, obra de mis manos, Israel mi heredad. Aquí está hablando claro de que el pueblo de Israel va a ir a Egipto y a Siria. Y en el libro de Oseas nos habla claro del Efraín, que nos habla en el libro de Oseas, está hablando del Efraín de los últimos tiempos. ¿Cuál es ese Efraín de los últimos tiempos? El que conforma a Babilonia, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién conforma a Babilonia? ¿De dónde salió la hija de Babilonia? Pero siempre que en el libro de Oseas nos está hablando de que el pueblo no regresa a Israel, las 10 tribus no regresan a Israel, las únicas que regresan a Israel es la tribu de Judá. Ellos regresarán a Egipto y a Siria.
subirán todos los años a Jerusalén a adorar a Dios, nos dice en el libro de Malaquías. Y el que no suba a Jerusalén a adorar a Dios, ese año no le lloverá. Ese es el castigo que tienen los hijos de Jacob para ese entonces, las naciones que no suban a adorar a Dios, pero cada año. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el grueso de los judíos están en el Medio Oriente. En el libro de Amós, capítulo 1, dice de la siguiente manera: juicio contra las naciones vecinas. ¿Cuáles son las naciones vecinas de Israel y de Judá? El Medio Oriente. ¿Y quiénes están allá? Los hijos de Edom. Mire lo que nos dice el verso 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos y los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y dice en el verso 9, dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a los hijos de Edom, y no se acordaron del pacto de sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hijos de Jacob. Dice: y prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo el afecto natural, y el furor le has robado siempre. Perpetuamente has guardado el rencor. ¿Qué está diciendo aquí? Que dice que por ellos, que los hijos de Edom entregaron cautivos a los hijos de Israel, a sus hermanos. ¿A los hijos de quién? A los hijos de Jacob en ese entonces. Por lo tanto, no revocará el juicio para los últimos tiempos. Aquí está hablando de que cuando Dios vaya con los hijos de Jacob, dice que no, así como Jacob hizo con ellos, así va a ser con los hijos de Edom. En el libro de Ezequiel, capítulo 39, verso 27, dice de la siguiente manera: cuando saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Notemos que en el verso 27 dice de la siguiente manera: cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos hoy en día de los hijos de Jacob? Los hijos de Esaú. Y aquí está diciendo que tienen que salir los hijos de Esaú para que los hijos de Jacob tomen posesión, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. ¿A cuál tierra está diciendo que los va a llevar allí? Dice que los llevará a la tierra de sus enemigos. Y en el libro de Abdías, en el verso 18, dice de la siguiente manera: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa. Aquí está hablando de que aquí hay una casa de llama, otra casa de fuego. Y la casa de Esaú es estopa. Estopa es cuando se hace una estopa y se le echa líquido y tiene que pasar por el fuego. Se quema. Aquí dice que la casa de Esaú será estopa. Y estas 2 llamas la quemarán. ¿Quiénes son estas 2 llamas? Los hijos de Jacob. Y dice: y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú. Porque Jehová lo has dicho. Aquí está hablando claro de que los hijos de Jacob van a tomar posesiones de las tierras. ¿Pero para qué tiempo? ¿Para qué tiempo es que la Biblia nos está hablando? Porque la Biblia nos está hablando en toda la profecía de que que hay 2 guerras. Que una es el enfrentamiento entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú, que es ultraderecha, ultraizquierda. No nos registra otra guerra. Y otra segunda guerra que la Biblia nos habla es que los hijos de Saúl, los que salieron del Medio Oriente, que son los que van a conformar la confederación de naciones juntamente con el anticristo,
y que nos habla en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, que dice que volverán los del norte y irán a Israel y se reunirán de los 4 orientales. Está hablando de una segunda guerra, pero allí ya no se van a enfrentar contra los hijos de Jacob. Allí en el libro de Isaías capítulo 63 nos habla claro que se van a enfrentar es con el mismo Cordero. Mismo Cristo es el que los va a enfrentar. Y dice que Cristo salió de las tierras de Edom con sus ropas teñidas en sangre, salpicadas en sangre. ¿Desde qué terreno salió él? Desde los hijos de Edom, de los hijos de izquierda, hijos de maldición. Y ya allí no se va a enfrentar nadie. Y Jesús dijo, y no se halló nadie quien me ayudara, sino solo Él los enfrentó. Y allí cuando Cristo aparezca por segunda vez a la tierra, es cuando inicia un milenio. En Salmo 137 nos narra la Biblia de la siguiente manera. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces y en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivo nos pedían que nos cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, pidiendo que cantando algunos cánticos de Sión. Y dice en el verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y pierda mi destreza su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Y no enalteceré a Jerusalén como preferente asunto de mi lengua. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla, hasta los cimientos. Y miren lo que nos dice el verso 8, importantísimo, que ese es un tema que tenemos que tener claro para poder entender la profecía. Aquí el salmista está hablando claro que la que le va a dar la paga a los hijos de Edom es la hija de Babilonia. Pero ¿de dónde sale la hija de Babilonia? Para los estudiosos hoy en día que no han podido entender de dónde sale la hija de Babilonia, mire que la que le va a dar la paga a los hijos de Edom es la hija de Babilonia. Dice el verso 8, hija de Babilonia, desolada. ¿Por qué dice desolada? Porque está esparcida sobre las naciones. Bienaventurado el que te diere el pago y lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Quién es la que le va a dar el pago a los hijos de Edom? Aquí está hablando claro que la hija de Babilonia. Pero ¿de cuál Babilonia, de cuál hija de Babilonia nos está hablando? De la Babilonia de los postreros tiempos. Esta hija de Babilonia sale de una mezcla de entre judíos y caldeos. Notemos claro que en el libro de Isaías capítulo 7, verso 4 en adelante dice que las 10 tribus se aliaron, o Efraín se alió con los sirios. Y el día que se alió con los sirios dice que se estremeció Israel como se estremecen los árboles a causa de un vendaval. Y esa alianza que ellos hicieron fue hasta el día de hoy. Y la hija de Babilonia sale de esa mezcla entre judíos y caldeos para los posteros tiempos. Donde nos lo explica claro el libro de Ezequiel capítulo 17 nos va a explicar claro en dónde está el pueblo de Israel y quién es el que va a conformar el séptimo monte de los últimos tiempos. El que nos habla el libro de Daniel capítulo 17 verso 10, que dice, en el tiempo del apóstol Juan, dice que él vio 5 imperios y 5 habían caído. Y uno es, que era Roma. El tiempo cuando Cristo vino a la tierra como Mesías, estaba el imperio romano. Por eso Juan dice, y el uno era el sexto. Dice, pero luego vendrá el séptimo, que es necesario que dure breve tiempo, que es la hija de Babilonia. Y dice, y después vendrá el octavo, que es la confederación de naciones, el anticristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque imperios hubieron muchos. El primer imperio que hubo sobre la faz de la tierra, que la Biblia lo registra como imperio, fue Egipto, que tuvo que ver con el pueblo de Israel. Notemos que los que no tuvieron nada que ver con el pueblo de Israel no se cuentan como imperios, porque antes de Egipto, desde Nimrod y Nínive, hubieron muchísimos imperios, pero ¿cuál fue el primero que se cuenta como imperio? Los que tuvieron que ver con el pueblo de Israel, cuando el pueblo estuvo cautivo allí durante 400 años y Dios utilizó al siervo Moisés
para sacar al pueblo de Egipto y lo llevar a un desierto para llevarlo a tomar posesiones de la franja de Israel. El segundo imperio que la Biblia registra es Siria, que fue que tuvieron que ver con el pueblo de Israel, que Dios lo puso como aguijón cuando el pueblo desobedecía. Entonces Dios le ponía a los sirios para que azotaran al pueblo de Israel. Ese es el segundo imperio que la Biblia nos habla. Y los otros 4 es el que nos habla el libro de Daniel, de la estatua, que dice que era de oro, era de plata, era de bronce y era de hierro. Babilonia es la que representa el oro, que era la Babilonia antigua, y tenía el símbolo del águila. Por eso la hija de Babilonia, los últimos tiene el mismo símbolo, que es el águila. Entonces, el primer imperio ya sabemos que es Egipto, segundo Siria, el tercero Babilonia, el cuarto los medos persas, el quinto Grecia, el sexto Roma. ¿Y quién conforma el séptimo? La hija de Babilonia. Pero ¿quién es la hija de Babilonia? ¿De dónde sale? En el libro de Isaías capítulo 23, cuando está hablando de Tiro y Sidón, nos habla acerca de que dice, de una mezcla. La hija de Babilonia sale de una mezcla, sale del comercio mundial. Esto lo vamos a ver más adelante detenidamente. En el libro de Zacarías capítulo 12 nos habla de la siguiente manera. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu de hombre dentro de él, has dicho. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos, alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí nos está hablando en el libro de Zacarías claramente cómo va a iniciar esta guerra entre Jacob y Esaú. Dice que cuando les ponga a Jerusalén por piedra pesada y el que se la cargare será derribada. ¿Cuándo fue puesta esta piedra pesada para los enemigos de Jacob? El 14 de mayo del 2018, cuando el presidente de los Estados Unidos de América declaró a Jerusalén como capital de Israel. A partir de ese momento, cuando el presidente de los Estados Unidos declaró capital a Jerusalén, se estremeció el mundo entero. Pero ¿quiénes fueron los que más se estremecieron? Los enemigos, los hijos de Edom, los de izquierda. Y están estremecidos, y esa piedra ya fue puesta. La Biblia nos habla claro que por ahí inicia esta guerra entre estos dos reinos, entre derecha e izquierda. Donald Trump ha hecho unos cumplimientos en los últimos tiempos impresionantes acerca de la profecía, porque Donald Trump es de la tribu de Efraín, y desde los Estados Unidos de América tiene que salir el segundo Josué para la conquista del Medio Oriente. Cualquier día es noticia de esta guerra entre Estados Unidos e Irán, el Medio Oriente, entre ultraderecha, ultraizquierda.